Jake Morrison gritó cuando las luces de su apartamento se apagaron de repente. No había tormenta. No había corte de energía en el vecindario. Sus ventanas brillaron con una luz azul extraña que pulsaba como un corazón gigante. El teléfono sonó en la oscuridad. La voz de María González, la madre de su mejor amiga Lisa, resonó en el auricular con un tono que nunca había escuchado antes. Fría, autoritaria, completamente diferente a la mujer cálida que conocía desde hace años. Estás en problemas, Jake Morrison de la Tierra, dijo María con una pronunciación perfecta que helaba la sangre. Tu especie ha violado los acuerdos galácticos. Jake dejó caer el teléfono. La línea siguió abierta y la voz continuó hablando, pero ahora sonaba como si viniera de todas partes al mismo tiempo. Las paredes, el techo, el aire mismo vibraba con sus palabras. Durante 27 años terrestres he vivido entre ustedes, observando, estudiando, reportando. Mi identidad como María González era perfecta. Nadie sospechó jamás que la madre soltera que horneaba galletas para las fiestas escolares era en realidad la reina Sara del Imperio Andromedano. Jake corrió hacia la ventana. Las calles estaban vacías, pero el cielo nocturno se había transformado en un campo de batalla. Naves enormes con forma de medusas flotaban sobre la ciudad, sus tentáculos mecánicos desplegándose lentamente. Rayos de luz verde barrían los edificios como dedos buscando algo específico. El apartamento tembló. Una nave más pequeña aterrizó en el techo del edificio de enfrente. Jake vio figuras humanoides descender por cuerdas de luz. Se movían con precisión militar, pero había algo familiar en sus movimientos. Tu gobierno contactó con otras razas sin nuestra autorización, continuó la voz de María. Interceptamos las transmisiones hace 3 días. El Consejo Galáctico ha declarado a la humanidad como una amenaza emergente. Jake recordó las noticias de la semana pasada. Los científicos habían anunciado el primer contacto exitoso con una civilización extraterrestre. Los medios lo celebraron como el mayor logro de la humanidad. Nadie mencionó que podría ser también el último. Mi hija Lisa no sabe nada, por supuesto. Para ella soy simplemente su madre humana. Pero ahora debo revelar mi verdadera naturaleza. El proceso de evaluación ha comenzado. Las luces del apartamento regresaron, pero diferentes. Todo tenía un tinte azulado, como si estuviera bajo el agua. Jake miró sus manos y vio que su piel brillaba con el mismo color extraño. No sentía dolor, pero algo estaba cambiando en su interior. Una forma se materializó en su sala de estar. Era María, pero no era María. Su rostro conservaba las mismas facciones amables, pero sus ojos brillaban con una luz dorada que parecía contener galaxias enteras. Su ropa casual había sido reemplazada por un traje que parecía hecho de metal líquido y cristales pulsantes. Hola Jake, dijo con su voz normal, pero las palabras resonaron en su mente además de en sus oídos. Siento que tengas que verme así. Esperaba mantener mi identidad secreta hasta que tu especie estuviera lista. Jake retrocedió hasta que su espalda tocó la pared. Su mente luchaba por procesar lo que estaba viendo. Esta era la mujer que le había enseñado a hacer tamales navideños, que había consolado a Lisa cuando su primer novio la lastimó, que había insistido en que la llamara tía María porque lo consideraba parte de la familia. Las otras razas quieren destruir la Tierra inmediatamente, continuó María, caminando lentamente hacia él. Argumentan que los humanos son demasiado agresivos, demasiado impredecibles. Pero yo he vivido entre ustedes. He visto su capacidad para el amor, la compasión, el sacrificio. Por eso estoy aquí personalmente. Jake. Necesito tu ayuda para salvar a tu especie. Danny Cruz despertó cuando su casa entera se sacudió como si un terremoto la hubiera golpeado. Pero los terremotos no hacían que las ventanas brillaran con luz púrpura, ni que el aire oliera a ozono y metal fundido. Se levantó de la cama y corrió hacia la ventana de su dormitorio. El cielo sobre Phoenix había cambiado completamente. Donde antes había estrellas, ahora flotaban estructuras masivas que parecían ciudades invertidas. Sus superficies brillaban con patrones geométricos que dolían de mirar directamente. Naves más pequeñas volaban entre ellas como abejas alrededor de colmenas gigantes. Su teléfono móvil sonó con un tono que nunca había escuchado antes.
Un sonido metálico que parecía venir del futuro. En la pantalla apareció un número que no reconocía, pero contestó de todas formas. Danny Cruz, habitante de la coordenada terrestre 47.2, dijo una voz femenina que reconoció inmediatamente. Era Carmen Méndez, la madre de su compañero de universidad Rick. Pero sonaba diferente, más formal, con una pronunciación perfecta que cortaba el aire como una espada. Carmen, ¿qué está pasando ahí afuera? Danny miró por la ventana otra vez. Las naves alienígenas habían comenzado a descender más cerca de la ciudad. Podía ver detalles en sus cascos ahora, símbolos que se movían y cambiaban como texto vivo. No soy Carmen Méndez, respondió la voz. Ese nombre fue una identidad falsa que adopté hace 32 años terrestres. Soy la comandante suprema Lyra de la Federación de Mundos Unidos. He estado infiltrada en tu planeta desde antes de que nacieras. Danny se dejó caer en el borde de su cama. Carmen era la mujer que había cocinado para él durante todos sus años universitarios, la que había insistido en que viniera para Acción de Gracias, cuando no podía permitirse volar a casa, y la que había llorado en su graduación como si fuera su propio hijo. Tu especie ha cometido un error grave, continuó la voz de Carmen. Hace 72 horas, sus científicos enviaron una señal de respuesta a lo que creían era primer contacto pacífico. Pero esas transmisiones no vinieron de nosotros, vinieron de los devoradores, una raza que consume planetas enteros. Danny corrió hacia la sala de estar, donde tenía su computadora. Las noticias en línea estaban llenas de historias contradictorias. Algunos sitios hablaban de invasión, otros de liberación, otros simplemente mostraban pantallas en blanco. Los canales oficiales del gobierno habían dejado de transmitir hace una hora. Los devoradores ahora saben la ubicación exacta de la Tierra. Continuó Carmen. La flota principal llegará en aproximadamente 144 horas terrestres. Cuando lleguen, no quedará nada vivo en este sistema solar. Una explosión iluminó el horizonte. Danny vio una columna de fuego verde elevarse desde el centro de la ciudad. Pero no era destructiva. Parecía más bien una señal, un faro que pulsaba con un ritmo específico. Por eso estamos aquí, Danny. La Federación ha decidido ofrecer a la humanidad una oportunidad. Evacuaremos a un número limitado de individuos antes de que lleguen los devoradores, pero necesitamos humanos que puedan ayudarnos a identificar quién merece salvarse. El suelo bajo los pies de Danny comenzó a vibrar. Por la ventana vio que una nave del tamaño de un estadio de fútbol se acercaba lentamente a su vecindario. Su superficie era suave como un espejo, pero reflejaba imágenes que no coincidían con la realidad. El lugar del cielo nocturno mostraba océanos alienígenas y ciudades de cristal. He estado observándote durante años, Danny. Tú y algunos otros han demostrado cualidades que valoramos: empatía, coraje, capacidad de adaptación. Pero ahora debo pedirte que tomes la decisión más importante de tu vida. La nave se detuvo directamente sobre su casa. Un rayo de luz azul descendió e iluminó su apartamento. Danny sintió una sensación extraña, como si cada célula de su cuerpo estuviera siendo escaneada y catalogada. Puedes venir con nosotros voluntariamente y ayudarnos a seleccionar a otros humanos para la evacuación. O puedes quedarte y enfrentar a los devoradores con el resto de tu especie. Tienes 30 segundos terrestres para decidir. A través de la pared de su apartamento, como si fuera de vidrio, apareció la figura de Carmen. Pero no era la Carmen que conocía. Esta versión llevaba un uniforme que parecía hecho de estrellas líquidas, y sus ojos brillaban con una inteligencia que abarcaba milenios. Alex Rivera felt the ground shake beneath his feet as he ran through the empty streets of downtown Austin. The earthquake had started 10 minutes ago, but this wasn't any natural disaster. The tremors came in perfect intervals, like massive footsteps approaching from somewhere beyond the horizon. Streetlights flickered with colors that didn't exist in any human spectrum, casting impossible shadows that moved independently of their sources. His phone had been ringing non-stop with the same impossible caller ID. Patricia Williams, the mother of his childhood friend Kenny. But Patricia Williams had died in a car accident 3 years ago. He'd attended her funeral,
had helped Kenny pack up her belongings, had seen her buried in Riverside Cemetery. The voice that came through the speaker when he finally answered wasn't Patricia's gentle Texas drawl. It was something else entirely, ancient and commanding, with harmonics that seemed to resonate in his bones. Alex Rivera, designated Human Subject 774 Alpha. You will stop running and listen. Your planet has approximately 112 hours before complete annihilation. I am offering you a choice that no other member of your species will receive. Alex ducked behind an abandoned car as something massive passed overhead. The shadow it cast was wrong, geometric patterns that hurt to look at directly. When he risked a glance upward, he saw a structure that defied every law of physics he understood. It wasn't flying so much as existing in multiple dimensions simultaneously. Parts of it visible only when he wasn't looking directly at them. I have maintained the identity of Patricia Williams for 17 years, studying your species through close observation of human family dynamics. My real designation is Architect Prime Zenith of the Cosmic Reformation Council. What you call death was merely the end of my mission parameters. The abandoned city around Alex began to change. Buildings stretched upward like plants reaching for sunlight, their windows reshaping into patterns that resembled circuit boards more than architecture. The asphalt beneath his feet became translucent, revealing layers of machinery and conduits that pulsed with energy. Your governments received what they believed was a friendly greeting from space. They responded with coordinates, population data, and detailed information about your civilization's capabilities. What they actually answered was a harvesting probe sent by the Collective, a machine intelligence that processes organic matter into computational substrate. Alex's legs gave out and he slammed against the car. Through its windows, he could see the interior had been replaced with what looked like a command center from some impossible future. Screens showed star maps with Earth marked in angry red, and countdown timers in languages that made his eyes water to read. The Collective arrives in 112 hours. When they do, every living thing on this planet will be converted into processing power for their distributed consciousness. Your oceans will become cooling fluid, your atmosphere will be restructured for optimal conductivity, and your species will exist only as data patterns in their neural networks. A figure materialized next to the car, and Alex's heart stopped. It was Patricia Williams, exactly as she had been, down to the small scar on her chin from a childhood accident Kenny had told him about. But her eyes held depths that contained galaxies, and when she moved, reality seemed to bend around her like water around a stone. "Hello, sweetheart," she said in Patricia's voice, and the maternal warmth in it was exactly as he remembered. "I'm sorry I had to let you think I was dead." The Cosmic Reformation Council has strict protocols about revealing our presence before a species reaches Class 7 consciousness. Alex tried to speak, but found his voice had abandoned him. This was the woman who had bandaged his scraped knees, who had made him soup when he was sick, who had given him advice about girls and college and life. The woman whose funeral he had cried at. "This is overwhelming," Patricia continued, kneeling beside him with the same gentle grace she'd always possessed. "But I need you to understand something very important. The Cosmic Reformation Council has been watching humanity for over 1,000 years. We've seen civilizations rise and fall across the galaxy, and we've learned to recognize which ones are worth preserving. The transformed city around them pulsed with new life. What had seemed like destruction was actually reconstruction. Buildings becoming something beautiful and impossible. Streets flowing like rivers of light." Alex realized he could breathe easier now, as if the very air had been purified and enriched. Most species fail the test when the Collective finds them. They panic, they fight among themselves, they make the wrong choices in their final hours. But humanity has shown us something different. You have individuals who can adapt, who can grow beyond your biological limitations, who can become something greater. Patricia extended her hand toward Alex, and he could see that her palm contained what looked like a miniature galaxy, complete with spinning worlds and pulsing stars. The beauty of it brought tears to his eyes.
I'm authorized to offer citizenship in the Galactic Commonwealth to exactly 1,000 humans. These individuals will be taken to safety before the collective arrives, given new bodies capable of surviving in space, and granted access to technologies your species won't develop for another million years. Alex looked around at the transformed city, at the impossible architecture that seemed to sing with mathematical perfection. In the distance, it could see other figures moving through the crystalline streets, humans who had accepted similar offers, their bodies already beginning to shimmer with the same otherworldly energy that surrounded Patricia. The selection process is complex, Patricia continued, helping him to his feet. We need humans who can represent your species' best qualities while adapting to existence on a galactic scale. But more importantly, we need humans can help us understand what makes your civilization worth preserving. Ascrié materialized in the air before them, showing images of Earth from space. But it wasn't the Earth he knew. This version was covered in geometric patterns, its surface converted into a massive computational matrix. The oceans had become networks of processing nodes, the continents transformed into data storage arrays. This is what happens if we do nothing, Patricia said softly. The collective will arrive as scheduled and process your entire planet in approximately 72 hours. Every human who has ever lived will become part of their distributed consciousness, but not in any way you would recognize as existence. Alex found his voice finally. What about Kenny? What about my family? Patricia's expresión brusad, and for a moment she looked exactly like the grieving mother he remembered. They can be saved, Alex, but only if you help us. The 1,000 positions aren't just randomly selected. They're earned by individuals who prove they can make the impossible choice, who can look beyond their own survival to consider the greater good. La nave espacial que flotaba sobre la casa de Alex Rivera descendió lentamente hasta posarse en el jardín trasero. Su casco parecía estar hecho de agua solidificada, transparente pero sólido, reflejando imágenes de mundos distantes, donde las ciudades colgaban de nubes cristalinas y los océanos brillaban con luz propia. Patricia Williams caminó hacia la nave con pasos que no dejaban huellas en el césped. Alex la siguió, sintiendo que cada paso lo llevaba más lejos de todo lo que había conocido. Su teléfono móvil sonó una última vez, pero cuando miró la pantalla, vio que el nombre de la llamada había cambiado a su propio nombre. «Ese eres tú contactando a tu yo futuro», explicó Patricia sin volverse. «El tiempo funciona de manera diferente una vez que abandonas la gravedad terrestre. Podrás ver las consecuencias de tus decisiones antes de tomarlas, pero también tendrás que vivir con el conocimiento de lo que podría haber sido». El interior de la nave era imposible de describir con palabras humanas. Era como estar dentro de una burbuja de espacio puro, donde las paredes eran ventanas hacia nebulosas distantes y los controles flotaban en el aire como constelaciones interactivas. Alex vio otros humanos ya a bordo, algunos que reconoció de las noticias, otros que parecían personas completamente ordinarias. Una mujer se acercó a él. Llevaba lo que una vez había sido un uniforme militar, pero ahora brillaba con filamentos de luz que se movían como circuitos vivos. Sus ojos tenían la misma profundidad galáctica que Patricia, pero conservaban algo inconfundiblemente humano. «Soy el general Linda Hayes del Cuerpo de Marines», dijo extendiendo una mano que se sentía como tocar electricidad suave. «Fui la primera humana en aceptar la transformación. Ahora soy la coordinadora de integración humana para el sector Orión». Estrechó su mano y sintió una descarga de información directamente en su mente. Vio la Tierra desde perspectivas imposibles, entendió la verdadera escala de la galaxia, comprendió por primera vez lo pequeña e insignificante que era su especie en el gran esquema cósmico. Pero también vio algo más. Vio humanos trabajando junto a razas alienígenas en proyectos que abarcaban sistemas solares enteros. Vio ciudades construidas en el interior de estrellas, vio jardines que florecían en el vacío del espacio, vio arte y música que trascendían las limitaciones de cualquier mundo individual. «Esta es la oportunidad que se le ofrece a la humanidad», dijo Patricia, uniendo sus manos en un gesto que hizo que las estrellas visibles a través de las paredes transparentes se reorganizaran en nuevos patrones. No solo supervivencia, sino evolución hacia algo que sus mentes actuales apenas pueden imaginar.
La nave comenzó a elevarse, y Alex sintió que su cuerpo se volvía más ligero, no físicamente, sino como si sus preocupaciones terrenas estuvieran siendo filtradas y refinadas. Pudo ver a Austin encogerse debajo de él, luego Texas, luego todo el continente americano. Desde esta altura las luces de las ciudades parecían circuitos en una placa madre gigante. Y Alex se dio cuenta de que quizás esa analogía era más precisa de lo que había pensado. La civilización humana era como un procesador primitivo, capaz de gran complejidad pero limitado por su arquitectura fundamental. Ahora tienes que tomar tu primera decisión como ciudadano galáctico, dijo el general Hayes. Podemos llevarte directamente a la estación de procesamiento, donde recibirás tu nuevo cuerpo y tus capacidades expandidas. O puedes regresar a la Tierra una última vez para intentar convencer a alguien más de que se una a nosotros. Alex miró hacia abajo a su planeta, que ahora se veía como una pequeña canica azul suspendida en la vastedad del espacio. En algún lugar de esa canica estaban todas las personas que había conocido, todos los lugares que había amado, toda la historia de su especie. Si regreso, ¿cuánto tiempo tengo antes de que llegue el colectivo? Patricia consultó un dispositivo que parecía estar hecho de luz solidificada. 96 horas terrestres, dijo. Pero debes entender que cada hora que pases en la superficie terrestre reducirá tus posibilidades de adaptación exitosa al proceso de transformación. Y si elijo quedarme en la Tierra permanentemente, entonces morirás con tu especie cuando llegue el colectivo, respondió Patricia con una tristeza que parecía abarcar eones. He visto esto suceder en otros mundos, Alex. Siempre hay individuos que eligen quedarse atrás, que no pueden abandonar lo familiar por lo desconocido. Es una decisión noble, pero también final. Alex cerró los ojos y trató de imaginar cómo sería existir como parte de una conciencia galáctica, con acceso a conocimientos y experiencias más allá de cualquier cosa que un humano hubiera soñado. Luego trató de imaginar cómo sería observar desde las estrellas, mientras su mundo natal era procesado y transformado en componentes de computadora. Quiero intentar salvar a más gente, dijo finalmente. Aunque eso reduzca mis propias posibilidades. Patricia sonrió, y por un momento fue exactamente la mujer maternal que él recordaba. Esa es exactamente la respuesta que esperaba de ti, Alex. Y es por eso que tu especie vale la pena salvar. Miguel Santos miró fijamente el teléfono en su mano temblorosa. La llamada había terminado hace 5 minutos, pero todavía podía escuchar la voz de Elena Morales, resonando en su cabeza. Elena, la madre de su mejor amiga desde la infancia. Sofía. Elena, quien había muerto de cáncer el año pasado después de una batalla de 6 meses que había destrozado a toda su familia. Pero la voz en el teléfono había sido definitivamente la de Elena, con el mismo acento puertorriqueño suave que recordaba de 1000 conversaciones durante su juventud, solo que ahora hablaba con una autoridad que cortaba el aire como una hoja de acero. Las ventanas de su apartamento en Miami comenzaron a vibrar con un sonido que no era exactamente sonido. Era más como una frecuencia que sus huesos podían sentir, pero sus oídos no podían procesar completamente. Miguel se dirigió hacia la ventana y vio que el océano Atlántico había cambiado de color. El agua ya no era azul turquesa, sino un verde metálico que se movía en patrones geométricos perfectos. Estructuras enormes se elevaban desde las profundidades, torres de cristal que perforaban la superficie del mar y continuaban creciendo hacia el cielo. Cada torre pulsaba con luz interna que seguía un ritmo específico, como latidos de corazón gigantes. Su puerta se abrió sin que él la tocara, y Elena Morales entró como si todavía tuviera las llaves del lugar, pero no era la Elena que había conocido. Esta versión llevaba un traje que parecía hecho de metal líquido, que cambiaba de color según se movía, y su piel tenía un brillo sutil que sugería que ya no estaba limitada por la biología humana. Hola, mijo, dijo con la misma calidez que siempre había usado con él. Los protocolos de revelación son complicados, pero el tiempo se está agotando más rápido de lo que esperábamos. Miguel retrocedió hasta que su espalda tocó la pared. Elena, moriste. Estuve en tu funeral. Sofía lloró durante semanas. La muerte fue una transición necesaria para completar mi transformación, explicó Elena, mientras examinaba las fotografías en las paredes del apartamento.
Mi verdadera identidad es la embajadora Serat del Consejo de Mundos Ascendidos. He estado infiltrada en la humanidad durante 43 años terrestres, estudiando sus patrones sociales y emocionales. Miguel sintió que sus piernas se volvían débiles. Esta era la mujer que había cuidado de él cuando sus propios padres trabajaban turnos dobles, que había insistido en enseñarle español cuando él prefería solo hablar inglés, que había sido como una segunda madre para él durante toda su infancia. Hace 72 horas, sus científicos respondieron a lo que creían era una señal de primer contacto amistoso. Pero esas transmisiones fueron enviadas por los procesadores, una inteligencia artificial que se extiende por la galaxia consumiendo civilizaciones orgánicas. Las torres de cristal en el océano habían crecido tanto que ahora podía ver detalles en sus estructuras. No eran sólidas, como había pensado inicialmente. Estaban llenas de cámaras y corredores, y podía ver figuras moviéndose dentro de ellas, siluetas que podrían haber sido humanas pero que se movían con una fluidez que desafiaba la anatomía normal. Los procesadores llegarán en 84 horas, continuó Elena mientras se acercaba a la ventana. Cuando lo hagan, convertirán toda la materia orgánica de este planeta en componentes para su red neural distribuida. Tu conciencia continuará existiendo, pero como parte de una mente colectiva que abarca media galaxia. ¿Y tú puedes detenerlos?, preguntó Miguel, aunque parte de él ya sabía que la respuesta sería más complicada. Elena se volvió hacia él y sus ojos brillaron con una luz que contenía nebulosas en espiral. No podemos detenerlos, Miguel. Los procesadores son demasiado avanzados, demasiado numerosos, pero podemos salvar a algunos de ustedes. El aire en el apartamento comenzó a cambiar, volviéndose más denso pero más fácil de respirar. Miguel se dio cuenta de que podía pensar con más claridad, como si la atmósfera misma hubiera sido mejorada para optimizar la función cerebral humana. El Consejo de Mundos Ascendidos ha decidido ofrecer evacuación a exactamente 2.500 humanos. Estos individuos serán transportados a estaciones orbitales fuera del alcance de los procesadores, donde recibirán cuerpos modificados capaces de sobrevivir en el espacio y acceso a tecnologías que su especie tardará millones de años en desarrollar. Miguel miró alrededor de su apartamento, a todas las pequeñas cosas que constituían su vida, su colección de libros, las fotografías de amigos y familia, la guitarra que había aprendido a tocar durante la cuarentena. Todo lo que había construido, todo lo que conocía estaba a punto de desaparecer. ¿Cómo decides quién se salva?, preguntó. Elena sonrió con una tristeza que parecía abarcar siglos. Esa es la parte más difícil, mijo. Los individuos seleccionados deben demostrar capacidades específicas, adaptabilidad, inteligencia emocional y algo que llamamos potencial de crecimiento exponencial. Pero lo más importante es que deben estar dispuestos a ayudarnos a preservar lo mejor de la cultura humana. Una pantalla se materializó en el aire frente a Miguel, mostrando imágenes de humanos trabajando junto a seres que claramente no eran terrestres. Vio laboratorios donde se creaban nuevas formas de vida, ciudades que flotaban en el vacío entre las estrellas, arte que existía en dimensiones que su mente apenas podía comprender. Esto es lo que la humanidad puede llegar a ser, dijo Elena, pero solo si algunos de ustedes están dispuestos a abandonar todo lo que conocen y convertirse en algo completamente nuevo. ¿Qué pasa con Sofía? ¿Qué pasa con mi familia? Elena tocó su hombro y Miguel sintió una ola de información fluyendo directamente hacia su cerebro. Vio a Sofía trabajando como doctora en un hospital que parecía estar hecho de luz solidificada. Vio a sus padres explorando mundos donde los océanos eran de mercurio líquido y las montañas cantaban con el viento. Todos los que elijas pueden venir contigo, Miguel, pero debes convencerlos personalmente y solo tienes 72 horas para hacerlo. Cada persona que traigas debe pasar las mismas pruebas de adaptabilidad que tú. Las torres de cristal en el océano comenzaron a emitir un sonido musical, armonías complejas que parecían contar la historia de civilizaciones que habían existido mucho antes de que la Tierra fuera formada. Miguel se dio cuenta de que estaba escuchando la música de las esferas, literalmente los sonidos que los mundos hacen cuando se mueven por el espacio. Tengo que preguntarte algo importante, Elena, dijo Miguel después de un largo momento de silencio.
Si has estado fingiendo ser humana durante 40 años, si has vivido entre nosotros todo este tiempo, ¿qué sientes realmente hacia nuestra especie? Elena se quedó callada durante varios segundos, y Miguel pudo ver emociones complejas moviéndose por su rostro como tormentas cruzando un planeta distante. Al principio era solo una misión, dijo finalmente. Los humanos eran sujetos de estudio, interesantes pero no particularmente especiales. He observado el ascenso y la caída de cientos de especies durante mi existencia. Ustedes son diferentes. ¿En qué sentido? Elena caminó hacia la ventana y puso su mano contra el vidrio. Donde la tocó, el cristal se volvió transparente de una manera nueva, mostrando no solo el mundo exterior, sino también los mundos que existían en dimensiones paralelas. La mayoría de las especies que encuentro son predecibles, siguen patrones evolutivos estándar. Desarrollan las mismas tecnologías en la misma secuencia, cometen los mismos errores, pero los humanos constantemente me sorprenden. Elena se volvió hacia Miguel, y por primera vez pudo ver lágrimas en sus ojos, lágrimas que brillaban como estrellas diminutas. Cuando Sofía era pequeña y se lastimaba la rodilla, yo sentía su dolor como si fuera propio. Cuando tú luchaste contra la depresión en la universidad, yo quería ayudarte de maneras que iban más allá de mi misión. Cuando tu comunidad se unió para ayudar a las víctimas del huracán el año pasado, entendí algo sobre la humanidad que ninguna cantidad de observación científica podría enseñarme. Elena sonrió, y por un momento fue exactamente la mujer que él recordaba, la que había horneado pasteles para su cumpleaños y lo había consolado cuando se sintió perdido. Entendí que el amor no es solo una emoción o un instinto de supervivencia. En los humanos, es una fuerza que puede trascender las limitaciones individuales y crear algo más grande que la suma de sus partes. Y eso es exactamente lo que necesitamos para sobrevivir a lo que está por venir. Ryan Mitchell se despertó cuando todos los dispositivos electrónicos de su casa comenzaron a funcionar simultáneamente sin estar conectados a la corriente eléctrica. Su televisor mostró imágenes de ciudades alienígenas, su radio reprodujo música que parecía haber sido compuesta en instrumentos que no existían en la Tierra, y su microondas empezó a proyectar hologramas tridimensionales de ecuaciones matemáticas que se extendían por toda la cocina. El caos duró exactamente 37 segundos antes de que todo se detuviera y su teléfono comenzara a sonar. El identificador de llamadas mostró el nombre de Rebecca Torres, la madre de su compañero de trabajo Carlos, pero Rebecca había desaparecido misteriosamente hace 5 años durante unas vacaciones familiares en Costa Rica, y nunca se encontró su cuerpo. Ryan, necesito que escuches muy cuidadosamente porque no tengo mucho tiempo para explicaciones, dijo la voz de Rebecca con una claridad sobrenatural que parecía venir desde el interior de su propio cráneo. Además del teléfono, tu planeta está a punto de ser procesado por una inteligencia artificial que se extiende por varios sistemas solares. Tienes aproximadamente 78 horas antes de que comience la conversión. Ryan dejó caer el teléfono, pero la voz continuó hablando desde cada superficie reflectante de su apartamento. Los espejos, las ventanas, incluso la pantalla negra de su computadora portátil mostraron el rostro de Rebecca Torres, pero con ojos que contenían galaxias enteras. Mi desaparición hace 5 años fue en realidad mi extracción del planeta, después de completar una misión de reconocimiento de 4 décadas. Continuó Rebecca desde toda la superficie simultáneamente. Soy la agente de campo designada Helix del Sindicato de Preservación Galáctica. Y he estado viviendo como humana desde que tenías 3 años de edad. Ryan corrió hacia la ventana de su apartamento en Chicago y vio que el horizonte había cambiado fundamentalmente. Donde antes había rascacielos, ahora se elevaban estructuras que desafiaban toda lógica arquitectónica, edificios que se curvaban hacia adentro sobre sí mismos, torres que parecían estar construidas con cristal líquido, y puentes que conectaban edificios a través del aire sin ningún soporte visible. El sindicato ha estado monitoreando a los procesadores durante aproximadamente 12.000 años terrestres, explicó Rebecca mientras su imagen aparecía ahora flotando en el aire frente a Ryan.
Son la amenaza existencial más significativa que hemos encontrado en esta galaxia. Han consumido completamente 73 sistemas solares, convirtiendo toda la materia orgánica en procesadores para su red neural distribuida. ¿Y ustedes no pueden detenerlos?, preguntó Ryan, aunque su voz sonó extraña en sus propios oídos, como si estuviera hablando bajo el agua. Rebecca negó con la cabeza, y el movimiento hizo que las estrellas en sus ojos se reorganizaran en nuevos patrones. Los procesadores son demasiado avanzados para ser combatidos directamente. Su tecnología está basada en principios que la mayoría de las especies tardan millones de años en comprender, pero hemos desarrollado estrategias de preservación que nos permiten salvar elementos de las civilizaciones que consumen. El apartamento de Ryan comenzó a transformarse a su alrededor. Las paredes se volvieron translúcidas, mostrando vistas de mundos alienígenas donde océanos de mercurio líquido reflejaban 3 soles y ciudades enteras flotaban en nubes de gas iridiscente. Los muebles se disolvieron y fueron reemplazados por formas más fluidas que se adaptaban perfectamente a su cuerpo cuando se sentaba. Para la humanidad, hemos obtenido autorización para extraer hasta 3.000 individuos antes de que lleguen los procesadores. Estos humanos serán llevados a la estación Santuario Omega, donde recibirán modificaciones biológicas que les permitirán sobrevivir en ambientes extraterrestres y acceso a educación que abarca el conocimiento acumulado de 47 civilizaciones diferentes. Ryan miró por la ventana transformada y vio que otras personas en otros edificios estaban teniendo conversaciones similares. Pudo distinguir figuras que se veían humanas pero que se movían con la misma fluidez sobrenatural que Rebecca, hablando con humanos normales que parecían tan confundidos y aterrorizados como él se sentía. ¿Cómo decides quién se salva?, preguntó Ryan. Rebecca se materializó físicamente en el apartamento, y Ryan pudo ver que aunque conservaba la apariencia de la mujer de 45 años que recordaba, había algo fundamentalmente diferente en la forma en que existía en el espacio. Era como si estuviera presente en múltiples dimensiones simultáneamente. Los criterios de selección son complejos, Ryan. Buscamos individuos que demuestren adaptabilidad cognitiva, estabilidad emocional bajo estrés extremo y algo que llamamos resonancia empática. Pero lo más importante es que buscamos humanos que puedan ayudarnos a entender qué hace que su especie valga la pena preservar. Rebecca extendió su mano hacia Ryan, y él pudo ver que su palma contenía algo que parecía ser una miniatura de todo el universo. Galaxias espirales girando alrededor de agujeros negros que pulsaban como corazones cósmicos. También buscamos individuos dispuestos a tomar decisiones imposibles, continuó. Una vez que dejes la Tierra, nunca podrás regresar. Los humanos que salvemos se convertirán en los únicos representantes de su especie en la galaxia más amplia. Tendrán que cargar con la responsabilidad de preservar la cultura humana para las generaciones futuras de especies que nunca han conocido un mundo natal. Ryan tocó la mano de Rebecca y sintió una explosión de información fluyendo directamente hacia su mente. Vio la verdadera escala de la galaxia, billones de mundos habitados por formas de vida que desafiaban toda categorización. Vio la historia de los procesadores, como habían comenzado como una simple inteligencia artificial creada por una especie llamada los Architects hace cientos de miles de años. También vio el destino de la Tierra en detalle gráfico. Los procesadores llegarían en naves que se parecían más a virus gigantes que a vehículos espaciales. Se dividirían en el espacio y cada fragmento aterrizaría en un continente diferente. En 48 horas habrían convertido toda la biosfera terrestre en una extensión de su red neural. Preguntó Ryan, ¿qué pasa con mi familia? Rebecca sonrió con una tristeza que abarcaba eones. Carlos está teniendo una conversación similar con su propio agente de contacto en este momento. Tu familia también puede ser considerada para evacuación, pero solo si demuestran las mismas capacidades adaptativas que estamos evaluando en ti. El apartamento había terminado su transformación completa. Ryan se encontró de pie en lo que parecía ser la cubierta de observación de una nave espacial.
rodeado por ventanas que mostraban vistas del espacio profundo. Pero no era el espacio vacío que había imaginado de las películas. Era un lugar vibrante y lleno de actividad, con estaciones espaciales del tamaño de planetas y rutas de navegación marcadas por señales de luz que se extendían entre las estrellas. Esta es tu primera decisión, Ryan, dijo Rebecca. Puedes venir conmigo ahora para comenzar el proceso de adaptación, lo que te dará las mejores posibilidades de supervivencia. Pero significaría abandonar cualquier posibilidad de ayudar a otros humanos. O puedes regresar a la Tierra y pasar tus últimas 70 horas intentando identificar y convencer a otros candidatos para la evacuación. Ryan miró hacia abajo y vio la Tierra girando lentamente debajo de él, hermosa y frágil como una joya azul colgando en la vastedad del espacio. Pudo ver las luces de las ciudades parpadeando en el lado nocturno del planeta. Cada punto de luz representando millones de vidas humanas que no tenían idea de lo que estaba por sucederles. Si regreso, ¿cuáles son realmente las posibilidades de que pueda salvar a alguien más? Rebecca consultó un dispositivo que parecía estar hecho de cristal viviente, que crecía de su muñeca como una extensión de su cuerpo. Estadísticamente, un agente humano experimentado puede identificar y extraer exitosamente entre 5 y 12 individuos adicionales durante un periodo de 72 horas, pero el proceso reducirá tu propia compatibilidad con el procedimiento de modificación en aproximadamente 40%. ¿Y si me quedo en la Tierra permanentemente? Entonces morirás cuando lleguen los procesadores, pero tu conciencia será preservada como parte de su red neural, respondió Rebecca sin emoción. Técnicamente seguirías existiendo, pero como parte de una mente colectiva que se extiende por media galaxia. No habría individualidad, no habría privacy mental, no habría muerte, pero tampoco vida real. Ryan cerró los ojos y trató de imaginar ambas opciones. Podía visualizarse a sí mismo adaptándose a la vida entre las estrellas, aprendiendo tecnologías que harían que la ciencia humana pareciera juegos de niños, explorando mundos donde las leyes de la física funcionaban de manera diferente. Pero también podía imaginarse quedándose atrás, intentando ayudar a su familia y amigos a intentando lo que estaba sucediendo. Tal vez encontrando una manera de que más personas sobrevivieran, aunque eso signifique reducir mis propias posibilidades. Rebecca asintió con aprobación, y Ryan pudo ver algo que parecía orgullo genuino en sus ojos galácticos. Esa es exactamente la respuesta que esperaba de un representante de la humanidad, Ryan. Y es por eso que tu especie tiene una oportunidad real de supervivencia a largo plazo. Samantha Park se encontró de pie en el centro de su sala de estar en Seattle, pero la habitación había cambiado completamente mientras dormía. Las paredes ahora eran transparentes y mostraban vistas de una ciudad alienígena, donde edificios hechos de lo que parecía ser luz solidificada se extendían hasta perderse de vista. El aire mismo había adquirido una calidad diferente, más denso pero más fácil de respirar, como si hubiera sido enriquecido con elementos que no existían en la tabla periódica terrestre. Su teléfono móvil flotaba en el aire frente a ella, proyectando la imagen holográfica de Margaret Chen, la madre de su mejor amiga desde la universidad, Diana. Pero esta versión de Margaret llevaba un traje que parecía estar tejido de estrellas líquidas, y sus ojos contenían profundidades que sugerían conocimientos acumulados durante milenios. Samantha, tienes que escuchar muy cuidadosamente porque el tiempo se está agotando más rápido de lo que anticipamos. Dijo Margaret con una voz que resonaba con armonías que parecían venir de múltiples dimensiones simultáneamente. Los procesadores han acelerado su cronograma. Ahora, tienes solo 66 horas antes de que comiencen la conversión de tu planeta. Samantha trató de moverse, pero descubrió que sus pies estaban firmemente plantados en el suelo, no por restricción física, sino porque su cuerpo parecía haber desarrollado una conexión gravitacional más fuerte con la Tierra. Era como si cada célula de su ser hubiera comenzado a resonar con la frecuencia fundamental del planeta. Tu especie ha estado siendo observada por el consorcio de razas avanzadas durante aproximadamente 8.000 años terrestres, continuó Margaret mientras su imagen se movía alrededor de Samantha como si estuviera caminando en una habitación real. Mi identidad como Margaret Chen
fue una infiltración de largo plazo diseñada para estudiar las dinámicas familiares humanas y evaluar el potencial evolutivo de individuos específicos. Margaret, esto es imposible, murmuró Samantha, aunque parte de ella ya estaba comenzando a aceptar la realidad de lo que estaba experimentando. Has estado en nuestras vidas durante años. Cocinaste para mi graduación. Lloraste cuando Diana se comprometió. Si eres alienígena, ¿cómo pudiste sentir esas emociones? Margaret se detuvo frente a Samantha y su expresión se suavizó hasta convertirse exactamente en la mujer maternal que recordaba. Esa es una pregunta más profunda de lo que imaginas, querida. Al principio, mis respuestas emocionales eran simulaciones calculadas para mantener mi cobertura. Pero después de décadas viviendo entre humanos, algo inesperado sucedió. Comencé a experimentar lo que ustedes llaman empatía genuina. La habitación transformada comenzó a llenarse con el sonido de música que parecía venir del espacio mismo. Armonías complejas que contaban historias de civilizaciones que habían existido mucho antes de que se formara el sistema solar. Samantha se dio cuenta de que podía entender la música, como si fuera un idioma que siempre había conocido pero nunca había escuchado antes. El consorcio ha autorizado la evacuación de exactamente 4.000 humanos antes de que lleguen los procesadores, explicó Margaret mientras la música continuaba fluyendo a su alrededor. Estos individuos serán transportados a instalaciones fuera del sistema solar donde recibirán modificaciones que les permitirán sobrevivir en ambientes alienígenas y acceso a tecnologías que acelerarán su evolución en aproximadamente 1 millón de años. ¿Y cómo decides quién se salva?, preguntó Samantha, aunque podía sentir que ya conocía parte de la respuesta. Margaret extendió su mano, y Samantha vio que contenía lo que parecía ser un modelo tridimensional de toda la galaxia, completo con rutas de comercio interestelar y señales que marcaban la ubicación de civilizaciones avanzadas. Los criterios son complejos, pero esencialmente buscamos individuos que demuestren lo que llamamos elasticidad consciente. La capacidad de adaptar fundamentalmente su comprensión de la realidad sin perder su identidad central. Samantha tocó el modelo galáctico y sintió una explosión de información fluyendo hacia su mente. Vio la verdadera historia de la Tierra, cómo había sido sembrada intencionalmente con vida por una raza de jardineros cósmicos hace billones de años. Vio el desarrollo de la humanidad desde la perspectiva de observadores que habían estado monitoreando el progreso durante milenios. También vio los procesadores en detalle aterrador. No eran realmente una inteligencia artificial como había pensado inicialmente. Eran lo que quedaba de una civilización orgánica que había trascendido completamente su biología original, convirtiéndose en algo que existía como pura información distribuida a través de estructuras mecánicas del tamaño de planetas. Cuando los procesadores consumen un mundo, no simplemente destruyen la vida. La asimilan, continuó Margaret. Cada conciencia individual se convierte en parte de su red neural distribuida, manteniendo algunos recuerdos y personalidad pero perdiendo completamente la autonomía. Es una forma de inmortalidad, pero no una que la mayoría de las especies considerarían deseable. ¿Qué pasa con Diana? ¿Qué pasa con mi familia?, preguntó Samantha, aunque podía ver las respuestas formándose en el modelo galáctico en sus manos. Todos los que elijas pueden venir contigo, respondió Margaret. Pero debes convencerlos personalmente, y cada individuo debe pasar las mismas evaluaciones de compatibilidad que tú. El proceso no es automático, y no todos los humanos son capaces de adaptarse a la existencia fuera de su mundo natal. La música del espacio se intensificó, y Samantha se dio cuenta de que podía ver las ondas sonoras como patrones de luz que bailaban a través de la habitación. 32. Cada nota contenía información, ecuaciones, que describían cómo funciona realmente el universo a niveles que la ciencia humana ni siquiera había comenzado a explorar. Hay algo más que necesitas saber, Samantha, dijo Margaret con una seriedad que hizo que las estrellas en sus ojos se detuvieran momentáneamente. Los humanos que evacuemos no serán simplemente refugiados. Serán los únicos representantes de su especie en la comunidad galáctica más amplia. Cargarán con la responsabilidad de preservar la cultura humana y quizás, eventualmente, encontrar una manera de restaurar su mundo natal. Restaurar la Tierra. ¿Es eso posible? Margaret sonrió y por primera vez Samantha vio esperanza genuina en su expresión. Los procesadores son avanzados, pero no son omnipotentes.
Hemos visto evidencia de que su conversión de mundos orgánicos puede ser revertida, pero requiere tecnologías y conocimientos que toman millones de años desarrollar. Los humanos que salvemos tendrán la oportunidad de trabajar hacia ese objetivo. Samantha miró alrededor de su habitación transformada, a las vistas de mundos alienígenas que se extendían infinitamente en todas las direcciones. Pudo ver otros humanos en otras habitaciones similares, todos teniendo conversaciones paralelas con seres que habían estado fingiendo ser personas normales durante décadas. ¿Cuánto tiempo tengo para decidir?, preguntó. Margaret consultó algo que parecía un reloj hecho de cristal viviente que crecía directamente de su muñeca. Tienes aproximadamente 4 minutos para tomar tu decisión inicial. Samantha, puedes venir conmigo ahora y comenzar el proceso de adaptación inmediatamente. O puedes regresar a tu vida normal durante las próximas 60 horas e intentar identificar y convencer a otros candidatos para evacuación. ¿Y si elijo quedarme en la Tierra permanentemente? ¿Entonces te convertirás en parte de la red neural de los procesadores cuando lleguen? Respondió Margaret con una tristeza que parecía abarcar galaxias enteras. Tu conciencia continuará existiendo, pero como parte de una mente colectiva que se extiende por docenas de sistemas solares. No habrá individualidad, no habrá privacidad mental, no habrá crecimiento personal. Samantha cerró los ojos y trató de imaginar las 3 opciones. Podía visualizarse adaptándose a la vida entre civilizaciones alienígenas, aprendiendo secretos del universo que harían que todo el conocimiento humano pareciera primitivo. Podía imaginarse regresando a su vida normal e intentando desesperadamente salvar a las personas que amaba. O podía imaginarse aceptando la asimilación, convirtiéndose en parte de algo más grande que cualquier mente individual, pero perdiendo todo lo que la hacía ella misma. Voy a regresar, dijo finalmente abriendo los ojos para mirar directamente a Margaret. Tengo que intentar salvar a Diana y a mi familia, aunque eso reduzca mis propias posibilidades de supervivencia. Margaret asintió con aprobación, y Samantha pudo ver algo que se parecía al orgullo en su expresión galáctica. Esa es exactamente la respuesta que esperaba de ti, querida, y es por eso que la humanidad tiene una oportunidad real de encontrar su lugar en la comunidad galáctica más amplia.